Preguntas de examen en Geografía Física en la UNED. ¿Qué ocurre con el dióxido de carbono una vez que se emite a la atmósfera? El dióxido de carbono, CO2, una vez que se emite a la atmósfera, se distribuye rápidamente entre esta, la capa superior del océano y la vegetación. Posteriormente, el carbono continúa desplazándose entre los diferentes reservorios del ciclo del carbono global, tales como suelos, las profundidades del océano y las rocas. Algunos de estos intercambios se producen de forma muy lenta. En función de la cantidad de CO2 liberado, entre un 15 y un 40%, permanecerá en la atmósfera hasta 2000 años. Después de lo cual se establecerá un nuevo balance entre la atmósfera, la biosfera terrestre y el océano. Los procesos geológicos precisarán entre decenas y cientos o miles de años, o quizá más, para redistribuir en mayor medida el carbono entre los reservorios geológicos. Así pues, las concentraciones de CO2 atmosférico más elevadas y los impactos climáticos de las emisiones actuales conexos persistirán mucho tiempo en el futuro. El CO2 es un gas muy poco reactivo, que se distribuye rápidamente por toda la troposfera en menos de un año. A diferencia de los compuestos químicos reactivos presentes en la atmósfera que se eliminan y descomponen por procesos de hundimiento, como el metano, el carbono se redistribuye entre los diferentes reservorios del ciclo del carbono global y finalmente vuelve reciclado a la atmósfera en una gran variedad de escalas temporales. En la figura se ofrece un diagrama simplificado del ciclo del carbono global. Las flechas abiertas indican el tiempo que generalmente tardan los átomos de carbono en ser transferidos a través de los diferentes reservorios. Antes de la era industrial, el ciclo del carbono global estaba prácticamente en equilibrio, como se infiere de las mediciones de los núcleos de hielo que muestran una concentración atmosférica de CO2 casi constante durante los últimos miles de años previos a la era industrial. Sin embargo, las emisiones antropógenas de CO2 a la atmósfera han alterado ese equilibrio. A medida que las concentraciones globales de CO2 aumentan, los procesos de intercambio entre el CO2 y el océano superficial y la vegetación se ven alterados, así como también los intercambios posteriores dentro de los reservorios de carbonos terrestres, oceánicos y en última instancia de la corteza terrestre, y entre ellos. De este modo, el carbono adicional se redistribuye por el ciclo del carbono global hasta que los intercambios de carbono entre los diferentes reservorios de carbono han alcanzado un nuevo equilibrio aproximado. Sobre el océano, las moléculas de CO2 pasan a través de la interfaz aire-mar, mediante el intercambio de gases. En el agua del mar, el CO2 interactúa con las moléculas de agua y se forma ácido carbónico, que reacciona muy rápidamente con el gran reservorio oceánico de carbono inorgánico disuelto. Son iones, bicarbonato y carbonato. Las corrientes y la formación de aguas densas descendientes transportan el carbono entre la superficie y las capas profundas del océano. La biota marina también redistribuye el carbono. Los organismos marinos fabrican tejido orgánico y caparazones calcáreos en las aguas superficiales. Y al morir los organismos, esos tejidos y caparazones descienden a aguas profundas, donde son devueltos al reservorio de carbono inorgánico disuelto mediante disolución y descomposición microbiana. Una pequeña fracción llega al suelo marino y se incorpora a los sedimentos. El carbón adicional
proveniente de las emisiones antropógenas, tiene el efecto de aumentar la presión parcial del CO2 en la atmósfera, aumentando con ello el traspaso de moléculas de CO2 del aire al mar. En la superficie del océano, la química del carbono incorpora rápidamente ese CO2 adicional. Como resultado, las aguas superficiales poco profundas del océano alcanzan un equilibrio con la atmósfera al cabo de 1 o 2 años. El paso del carbono desde la superficie a las aguas de profundidades medias y grandes lleva más tiempo, entre decenios y muchos siglos. A escala de tiempo, aún mayores, la acidificación provocada por el aumento de CO2 disuelve los sedimentos de carbonato del suelo marino, lo que produce una mayor incorporación en el océano. Sin embargo, el conocimiento actual sugiere que a menos que la circulación oceánica varíe sustancialmente, el crecimiento de plancton permanece prácticamente invariable porque al depender principalmente de factores medioambientales como los nutrientes y la luz, y no de la disponibilidad de carbono inorgánico, no contribuye de forma significativa a la incorporación de CO2 antropógeno en los océanos. Sobre la superficie terrestre, la vegetación absorbe CO2 por fotosíntesis y lo convierte en materia orgánica. Una parte de este carbono se devuelve de forma inmediata a la atmósfera en forma de CO2 por la respiración de las plantas. El resto lo utilizan estas para su crecimiento. El material vegetal muerto se incorpora a los suelos donde finalmente los microorganismos lo descomponen. Posteriormente, vuelve a la atmósfera en forma de CO2 mediante la respiración. Además, el carbono en la vegetación y en los suelos también se vuelve a transformar en CO2 por medio de incendios, insectos y animales herbívoros, así como de las cosechas y su consumo por el ganado o el ser humano. Parte del carbono orgánico, además, es conducido al océano por los arroyos y ríos. Un aumento de CO2 en la atmósfera intensifica la fotosíntesis y por consiguiente la incorporación de carbono. Además, las concentraciones elevadas de CO2 ayudan a las plantas en zonas secas a utilizar el agua subterránea de forma más eficaz. A su vez, esto aumenta la biomasa en la vegetación y en los suelos y por tanto favorece la formación de un sumidero de carbono en la superficie terrestre. Ahora bien, el tamaño de este sumidero también depende, en gran medida, de otros factores, tales como la disponibilidad de agua y nutrientes. Los modelos climáticos acoplados del ciclo del carbono indican que el océano y la Tierra incorporan menos carbono a medida de que el clima se calienta, lo que constituye una retroalimentación climática positiva. Este efecto es consecuencia de muchos factores distintos. Por ejemplo, a mayor temperatura del agua marina, menor solubilidad del CO2, por lo que la alteración de las reacciones químicas del carbono da lugar a una menor incorporación al océano del exceso de CO2 atmosférico. En tierra, unas temperaturas más elevadas favorecen periodos de crecimiento estacional más prolongados en latitudes templadas y altas, pero también una respiración más rápida del carbono edáfico. El tiempo que lleva a alcanzar un nuevo equilibrio de la redistribución de carbono depende de los periodos de transferencia de carbono a través de los diferentes reservorios y tiene lugar en una multitud de escalas temporales. Primero, el carbono se intercambia entre los reservorios de carbono rápidos, como la atmósfera, el océano superficial, la vegetación terrestre y los suelos, por periodos de hasta varios miles de años. En escalas temporales más largas revisten más importancia procesos geológicos secundarios muy lentos, como la disolución de sedimentos carbonatados y el enterramiento de sedimentos en la corteza terrestre. En la figura
se ilustra el decaimiento de una cantidad en exceso de CO2, lo que es lo mismo unas 10 veces el CO2 acumulado emitido desde principios de la era industrial, emitido a la atmósfera, y la forma en que se redistribuye en la Tierra y en el océano a lo largo del tiempo. Durante los primeros 200 años, el océano y la Tierra incorporan cantidades similares de carbono. En escalas temporales mayores predomina la incorporación oceánica, principalmente debido a que es un reservorio más grande, aproximadamente de 38.000 pgc, que la superficie terrestre, que es aproximadamente de 4.000 pgc, y la atmósfera, de 589 pgc hasta la era industrial. La química oceánica hace que el tamaño de la aportación inicial sea importante. Unas emisiones mayores implican que una fracción más grande de CO2 permanece en la atmósfera. Después de 2000 años, la atmósfera sigue conteniendo entre un 15 y un 40% de esas emisiones de CO2 iniciales. Para que se produzca una mayor reducción por disolución de sedimentos carbonatados y reacciones con rocas ígneas, como meteorización de silicato y enterramiento de sedimentos, se necesitan entre decenas y cientos de miles de años o incluso más.